Amigos de Pasión por el Deporte, sean bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, PXD Podcast. Hoy me acompaña, como siempre, mi compañero Luis Mejía y hoy tenemos un invitado especialista en los motores para la Casa de Pasión por el Deporte, como lo es Francés Latorre. Francés, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Francés, comenzando a hablar ¿cómo ves esta competencia, esta nueva temporada después del parón de COVID-19? ¿Cómo lo ves? Pero en lo deportivo principalmente. Bueno, a priori es una temporada apasionante desde el punto de vista deportivo principalmente porque van a ser menos carreras, más concentradas. Es todo un reto para los ingenieros, por ejemplo, a la hora de desarrollar los coches, ¿no? En una temporada normal hay más espacio entre carrera y carrera, hay más tiempo, más recursos para invertir en el desarrollo de los monoplazas. Este año esto lo van a tener más complicado y simplemente este hecho ya lo hace un campeonato diferente. Por lo que va a pasar sobre la pista, yo me inclino a pensar que va a ser otra vez Mercedes quien va a dominar, pero ojalá que no y se vea un poco más de batalla. Sí, Mercedes ha comenzado muy fuerte esta temporada, pero ¿quién crees que sea la escudería que pueda darle lucha a Mercedes esta temporada? Sin lugar a dudas, para mí el gran candidato a plantar cara es Red Bull, por lo que estamos viendo en este comenzamiento de campaña. Es verdad que Mercedes parece tener un coche que se va a adaptar a todo tipo de circuitos, es decir, a circuitos con curvas rápidas, a circuitos con curvas más lentas, pero si Red Bull logra dar ese pasito que, por ejemplo, se vio al inicio de temporada en Austria, que le faltaba en las curvas más rápidas, si logra darlo, y ingenieros buenos no le falta, con Adrian Newey, por ejemplo, trabajando para ellos, se podría igualar un poco. En cambio, a Ferrari les veo todavía muy lejos y ya no es el primer año que les pasa esto. Además, esa lucha interna Vettel-Leclerc con el futuro de Vettel tan incierto creo que tampoco va a ayudar y McLaren también les veo uno o dos pasos por detrás. Por tanto, a la pregunta de quién puede plantar cara a Mercedes, claramente Red Bull. Sin duda, Red Bull puede plantearle mucho a Mercedes, ya que tiene dos pilotos que son pilotos atrevidos, que buscan la carrera, como son Albon y Verstappen, y que pueden dar ese golpe en la mesa que necesita la Fórmula 1, porque en los últimos años hemos visto un monólogo completamente de Lewis Hamilton, del que hablaremos ahorita. Preguntarte, ¿cómo definirías a Lewis Hamilton como piloto? Espectacular. Para mí ya tengo ganas de verlo otra vez el año que viene con Fernando Alonso. Quizá hablemos después del retorno del asturiano, pero para mí es un piloto completísimo. Lewis Hamilton, que además ha madurado, como el buen vino. Cuanto más pasan los años, mejor piloto es Lewis Hamilton. Me acuerdo esos inicios de carrera en la Fórmula 1 en que Hamilton era medio piloto de GP2, medio piloto de Fórmula 1, muy bueno en los sábados, porque es un piloto súper rápido y eso en los sábados en la cualificación es media vida, pero entonces sí que perdía un poco la cabeza el domingo al no calcular cuándo era el momento de atacar, no calcular el momento de calcular y ser más frío. Con el tiempo ha aprendido a gestionar eso, a calcular bien cuándo es el momento del hammer time, del ataque de Lewis Hamilton con su Mercedes, que es lo que le falta, por ejemplo, creo, a Verstappen. Verstappen sigue siendo o es todavía un piloto muy de sábados, le falta que le toque un poco el sol y madure para ser un piloto de domingos también. Preguntarte también el caso de Williams, un caso totalmente distinto, que es un equipo que tiene una trayectoria, una historia como tal, pero que en los últimos años no ha podido volver el ritmo. ¿Tú crees que esta temporada le alcance el tiempo, quizás antes de mitad de temporada, para ponerse a ritmo? Yo creo que no, sinceramente, y me sabe mal por los seguidores de Williams, por esa gente que tiene pósters de Williams en la habitación, porque es, como tú dices, un equipo histórico, un equipo que nos ha hecho divertir mucho, un equipo que ha tenido pilotos top, y ahora podríamos repasar muchos nombres en su escudería, pero ahora tiene prácticamente dos desconocidos. Si ahora saliéramos a las calles de España o de Venezuela a preguntar quiénes son los dos pilotos de Williams, pues seguramente habría poca gente que los supiera. En cambio, Maldonado, ¿Quién no recuerda el paso de Pastor por ese equipo? Yo creo que Williams perdió la comba ya hace unos cuantos años, no se adaptó ya a los motores híbridos, ya no estuvo a la altura con el KERS cuando se introducía en el campeonato, perdió el ritmo y eso, perder el ritmo se traduce en menos puntos se traduce en menos dinero y menos dinero en la Fórmula 1 no es todo. Mucha razón tiene
francés, pero ¿cómo ves ahora la salida de Vettel de Ferrari? Y según se especula que podría llegar a Aston Martin sacando de allí a Checo Pérez. ¿Crees que esto vaya a ser posible o se trate solamente de una especulación de los medios de Eh, comunicación? me cuesta que Vettel pueda sacar a Checo. Me cuesta mucho creerlo. También he leído que el que tiene más números para saltarse a Lance Stroll. Pero, ¿sabes? Hay una cosa ahí que la conocemos todos, que es el dinero en la Fórmula 1. Y si un piloto puede llegarme a meter dinero, es muy fácil, y lo hemos visto muchas veces, que se gana el asiento quizá superando a uno que tenga más calidad. Para mí es indiscutible que Checo Pérez es ahora mejor y más fuerte piloto que Lance Stroll, pero yo no sé qué dinero puede tener detrás suyo Lance Stroll para asegurarse ese asiento. También es verdad que Checo Pérez siempre ha presumido, porque solo ha ganado, entre otras cosas, del respaldo de su país a la hora de mantenerse en la Fórmula 1. Pero para mí, si se cargaran a Checo para poner a Vettel, se equivocarían. Para mí, una pareja Checo-Vettel sería muy buena. Sería muy atractivo una pareja Checo Pérez con Vettel, porque son dos pilotos que buscan la carrera, que son que atacan durante todo el evento, y es algo que la Fórmula 1 debería siempre apoyar o apuntar hacia eso para demostrar ese duelo que tenía la Fórmula 1, que ahorita muchos periodistas opinaban, y yo era uno de ellos, que decía que ahorita en la Fórmula 1 hay que casi que colocar luz de cruce para pasar a los pilotos por el tema de reglamentos muy fuerte. Pasando, Tienes toda la razón, sí, sí. pasando a la nueva adquisición de Ferrari para la temporada 2001, que es Carlos Sainz Jr., 2021, perdón. ¿Qué crees que tú que Carlos Sainz esté preparado para llegar a un equipo tan importante como lo de Ferrari? ¿Crees que le pueda pesar el asiento? Yo creo que no. Si hubiera hecho el salto directamente de Toro Rosso a Ferrari, te habría dicho, hostia, un poco atrevido, un poco justamente arriesgado. Pero ha pasado por un equipo intermedio, como es McLaren, que ya tiene mucho nombre, que ya lleva mucha carga histórica a sus espaldas, que ya significa bastante de presión, aunque no la presión de ganar, porque sabe todo el mundo que McLaren no está para ganar, pero ya sabe Carlos Sainz lo que es estar en una gran escudería como es la inglesa. Por tanto, yo no creo que Carlos note en exceso la presión de competir para Ferrari, porque, entre otras cosas, también va a llegar seguramente sin la presión de tener un coche para ganar. Si el año que viene Ferrari no gana, no será culpa de Carlos, será culpa de estos últimos años absolutamente desastrosos para la escudería de Maranello. Me preocupa. Yo creo que Carlos está sobradamente preparado para conducir para ese equipo, pero me preocupa evidentemente que creo que Ferrari no le va a dar un coche a la altura de sus cualidades, como tampoco se lo está dando a Leclerc, porque sigo pensando que están muy lejos de lo deseado. A ver si, no sé si Ferrari el año que viene también lo tirará un poco a la basura y pensará en el cambio de reglamento. No lo sé, pero me preocupa que Carlos tenga un coche para hacer quinto, sexto, séptimo, que es lo que tiene ahora. Fernando Alonso y 2021, ¿crees que tomó la decisión perfecta de llegar a su antiguo equipo y volver a Para la él, Fórmula 1, claramente? claro, para él es la decisión perfecta, porque yo entiendo que tiene mono, literalmente, de Fórmula 1, que la añora, que no puede vivir sin esta competición, pero yo creo que Fernando es muy realista, ya es veterano, ya sabe lo que se da en ese mundial, y ahora mismo si decimos que Ferrari está por detrás y McLaren está por detrás, Renault quizá está un poco, incluso un paso por detrás de estos dos equipos. Necesita carreras con safety car, necesita carreras con lluvia, carreras un poco locas y atípicas, Renault, para poder aspirar a algo. A mí me cuesta pensar que incluso teniendo a Fernando en el equipo pueda tener un coche para luchar por cotas más importantes. Alonso siempre ha dicho que si volvía era para ganar. A mí, la verdad, me cuesta de ver que Renault le dé un coche para optar a las victorias. Si bien es cierto, y eso no hay que olvidarlo, que Fernando no solamente es un piloto rápido en qualis, no es solo un excelente piloto para los domingos, sino que a diferencia, por ejemplo, de Kimi Raikkonen, que también es muy rápido, Fernando Alonso es un excelente desarrollador de coches. Todos los ingenieros, todos los mecánicos que han trabajado con él hablan maravillas en Renault, en McLaren, en Ferrari. Es el mejor piloto a la hora de describir las sensaciones cuando baja después de una sesión de libres y decir,
en cuestión de segundos a este coche le falta más carga aerodinámica delante, a este coche le sobra alerón de detrás, o los laterales habría que cambiarlos un poco porque se me va de delante, por ejemplo. Eso lo tienen muy pocos pilotos y eso para las fábricas, para los ingenieros, es muy importante a la hora de ganar tiempo. De este mismo tema de Fernando Alonso, preguntarte que se especulaba mucho que con la llegada de Alonso, la Fórmula Uno se iba a ver crecida en tema de audiencia, porque se hablaba de que había perdido un porcentaje este último año, y también Renault incorporaría patrocinio para continuar en la máxima categoría. ¿Crees que esta inclusión de Fernando Alonso beneficiará a la Fórmula Uno como tal? Bueno, tener a Fernando Alonso es un éxito ya para la Fórmula 1 porque ahora mi opinión es que está un poco huérfana la Fórmula 1 actual de campeones del mundo. Ahora hay 3 campeones del mundo y muchos nombres, entre comillas, como decíamos antes, un poco desconocidos para el gran público y que no acaban de generar ese interés por las carreras. Con la llegada de Fernando habrá otro campeón del mundo en la parrilla y eso por sí solo ya es una gran noticia. Patrocinio para Renault, seguro. Veremos qué marcas y de qué nivel económico es el patrocinio, pero no olvidemos que Fernando es el piloto que les llevó a ganar los mundiales de 2005 y 2006. Tengo más dudas, en cambio, de que eso se traduzca en más audiencia televisiva. Quizás sí en España, en las primeras carreras, por la expectativa de ver cómo vuelve, de si es tan buen piloto como antes, de si ha perdido cualidades o las conserva, pero el hecho de que esa audiencia aumente progresivamente y se mantenga en cotas altas dependerá en gran medida de lo que haga Alonso. Si en las primeras carreras Alonso está el 8, el 9 o el 7, la audiencia que suba a las primeras carreras bajará y se mantendrá como ahora, creo. Si Fernando Alonso, en cambio, encadena 3, 4 podios y una victoria al inicio del Mundial, evidentemente la audiencia crecerá. No llegará, eso sí, a las cotas de 2005 y 2006 cuando la Fórmula 1 aquí en España era en abierto. Francés, ¿cómo ha sido el movimiento deportivo y logístico ante la pandemia de la Fórmula 1? Bueno, estoy recibiendo fotos de amigos que están ahí trabajando por Instagram, también por WhatsApp. Es toda una movida, pero es lo que hay. Controles de temperatura al entrar al paddock para todo el mundo, controles de PCR para todo el mundo antes de desplazarse. Y cuando digo todo el mundo es absolutamente todo el mundo, mecánicos, ingenieros, periodistas, gente que trabaja en los hospitalities. Hay un cambio también visual en el paddock, los hospitalities, los motorhomes, los equipos no pueden ser las instalaciones de antes, el coronavirus lo está condicionando todo y la Fórmula 1 evidentemente no podía ser una excepción. Piensa que a mí me gusta definirlo como una ciudad o como un pequeño pueblo móvil. El circo de la Fórmula 1 son 2.500, 3.000 personas entre todos estos colectivos que ahora te nombraba, que se van moviendo, ¿no? De manera transhumante, podríamos decir. Pues mira, ahora están en Austria, la semana que viene están en Malasia, la otra en Singapur. Claro, si se propaga ahí el coronavirus, es un auténtico drama porque se tiene que parar el Mundial. Hace unos momentos, Francés, mencionaste a Pastor Maldonado, nuestro único piloto en la Fórmula 1. Recordando un poco la historia de su única victoria aquí, que fue justamente aquí en Barcelona, en el circuito de Montmeló. ¿Qué crees que le faltó a Pastor para lograr mantenerse en la gran competición? Ese día, además, recuerdo que se declaró un incendio, creo, en el box de Williams al acabar. Ahora estoy tirando de memoria, pero creo que en medio de las celebraciones algún susto Sí, sí, tuvimos hubo ahí un incendio, sí, exactamente. que yo me acuerdo que ya estábamos recogiendo trastos de TV3 para marcharnos. Hay un incendio en Williams, tú, y tuvimos que correr para ahí. No, Pastor le faltó coche. Rodrigo, es que le faltó coche, porque talento no era el mejor de la parrilla, mucho menos, porque Pastor, hablamos claro, no es un Hamilton o no es, Claro. o no es un Fernando, ¿vale? O un Sebastián, pero sí que para mí tenía talento para estar unos cuantos años en Fórmula 1, pero lo que te decía, le tocó pasar, por ejemplo, por Williams ya en la mala época de Williams y bastante hizo, creo, consiguiendo aquella victoria, alguna que otra pole position también, el piloto venezolano, del cual admiraba también su sinceridad a la hora de hablar ante los medios de comunicación. Es un mundo, el de la Fórmula 1, donde los pilotos, no te diría que digan que sean mentirosos, pero sí que acostumbran un poco a despistar con sus declaraciones. Y en cambio, Pastor, que aparte no tenía un no casi nunca, si te tenía que decir que no a algo,
o una entrevista o una charla o una conversación, te lo decía con una sonrisa en la boca. Aparte de esto, Pastor era un tío súper sincero, a mí me caía muy bien. Bueno, también preguntarte ya hablando de tu semblanza, de tu historia, ¿cómo inicia tu pasión por el deporte? ¿Por el deporte o por la Fórmula 1 en particular? Por el deporte en Bueno, general y después por por la el, Fórmula 1. por el deporte, mira, yo tenía clarísimo que quería ser periodista deportivo con 10, 11, 12 años. Yo me pasaba las tardes del sábado y del domingo tirado en la cama ya a esa edad escuchando un programa que todavía se hace aquí en la Radio Deportiva Española, en la cadena SER. Entonces se llamaba El Carrusel Deportivo y ahí metían todos los partidos de primera, de segunda, y yo estaba en la cama pensando, yo cuando sea mayor quiero hacer esto. Yo quiero explicar partidos de fútbol, de tenis, de que sea, de cualquier deporte, por la radio o por la televisión. Eso ya lo tenía clarísimo. Entonces, yo siempre he sido muy futbolero. Si me preguntas cuál es mi deporte favorito, es el fútbol sin ninguna duda. Pero al entrar en la redacción de deportes de TV3 en 2005, la Televisión Pública de Cataluña quiso retocar el equipo de periodistas que seguían al Mundial de Fórmula 1 y me lo propusieron. Yo acababa de entrar, entonces era joven y pensé que era un tren, una oportunidad que no se podía dejar escapar y lo cogí y de ahí se derivó en 11 años cubriendo en directo el Mundial de Fórmula 1. ¿Cuál ha sido tu mejor anécdota como periodista de la Fórmula 1? A ver, anécdotas hay muchas. Mira, desde aquí recomiendo a la gente de Venezuela y que nos estén mirando un libro que escribí sobre los 11 años en el Mundial, que se llama en catalán Cop de Teatre, ¿vale? Que es una expresión que utilizábamos mucho en las transmisiones de Fórmula 1 y ahí hay muchas anécdotas. A ver, anécdotas que ahora me hacen reír, pero en ese momento yo me quería fundir, por ejemplo, cuando entrevisté si lo recuerdan, a Max Mosley, presidente de la Federación Internacional. Era mi segunda carrera, nunca había visto a Max Mosley tan cerca y lo entrevisté pensando que era Roger Moore, ¿vale? el actor que hace, entre otros, de James Bond. Y claro, quedó una entrevista absolutamente putrefacta, pero en ese momento te quieres morir, pero ahora lo explico en el libro con gracia, ¿no? Y riéndome. A momentos históricos, haber podido narrar en directo las celebraciones del box de Renault cuando Fernando ganó los mundiales de 2005 y 2006. Haber podido narrar ya desde la cabina de comentaristas el mundial que Hamilton le pispa, le quita a Massa en las últimas curvas de Interlagos. Anécdotas no tan buenas. Nos atracaron a punta de pistola en Sao Paulo, en Brasil, en el Gran Premio de Interlagos. Y anécdotas, o ya no lo cualificaría así, o momentos tristes o muy tristes, sobre todo a nivel profesional, tener que narrar en directo sin saber bien qué decir el accidente de Jules Bianchi en Japón, que desgraciadamente al cabo de unos meses se tradujo en la muerte del piloto francés de Marussia. Preguntarte, francés, también, ¿cuál ha sido el país que más te ha gustado visitar por tu trabajo y el que no te dejó una sensación tan buena, para no decir el que menos te gustó? Mira, voy a bajar un poco esto a la luz, que igual molesta un poco. Ahora, así. Mira, país para visitar y que yo siempre recomiendo si alguien quiere o ir de vacaciones o aprovechar para ir a ver el Gran Premio ahí y pasar un fin de semana diferente, Singapur. Singapur porque lo tiene todo. Puedes ir al circuito caminando porque es un Gran Premio urbano. Es un Gran Premio nocturno, es decir, se corre de noche, media tarde, noche, hecho que te permite, si vas de turismo, visitar la ciudad por la mañana, ir a comer tranquilamente y por la tarde ya cuando cae el sol y baja un poco la humedad, ir a ver las carreras. Para mí este es fantástico. También Austin, ¿vale? Por la espectacularidad del estado de Texas, todo lo que rodea esa ciudad es muy bonito. Mónaco también lo recomiendo porque es Mónaco, ¿vale? Por el glamour, porque es diferente, por el ambiente, pero en cambio no lo recomiendo. A nivel práctico yo no iría, cuesta aparcar, todos los parkings y restaurantes son carísimos, todo muy apretado. Para ir a verlo una vez a la vida, sí, pero no para repetir. Y que no me haya gustado, pues son experiencias malas, por ejemplo, en Corea del Sur, un circuito que se hizo rápido y en el cual nos plantamos sin infraestructura hotelera y hablando llanamente y claramente,
a los periodistas y prácticamente toda la comunidad de la Fórmula 1, excepto los pilotos e ingenieros top, nos tocó dormir en puticlubs. Nos tocó dormir en puticlubs, en casas de citas. Yo recuerdo entrar a la habitación y en lugar de ser una habitación de hotel, pues era una cama redonda con espejos en el techo, películas porno en la mesita de noche, en lugar del bombón que te dejan en cualquier hotel, era una cajita de preservativos. Bueno, claro, eso todo el mundo alucinamos. Esa es una experiencia divertida, pero en ese momento no te hace mucha gracia. Y experiencia también un poco ya más nivel interior, más a nivel cultural, el choque de visitar India para un gran premio de Fórmula 1. Tú te vienes eso, de Mónaco, del glamour máximo, de los yates, del lujo, del despilfarro, y te plantas en la India, donde literalmente hay gente muriéndose de hambre a las puertas de un circuito, ¿vale? Que cruzar esa puerta significa entrar en esa burbuja, en ese mundo de despilfarro y descontrol. Pues eso es un choque cultural impactante, absolutamente injusto y absolutamente inmoral. Ya para cerrar, Francés, preguntarte acerca de tu libro, que lo mencionabas hace unos instantes, Los secretos de 11 años explicando la Fórmula 1 en TV3, en castellano, en catalán es... Está en catalán. No, pero ¿cómo sería el nombre en catalán? A ver, en catalán se llama Cop de Teatre, son els secrets d'11 anys explicant la Fórmula 1 a TV3. En castellano sería Golpe de Teatro, pero ya la gente igual no lo pillaría tanto porque, ya te digo, Cop de Teatre es una expresión que a mí cuando, ya te decía antes, cuando escuchaba la radio cuando era pequeño y empezaba a decidir que sería periodista deportivo, me gustaban mucho los narradores o los locutores que tenían su expresión propia, ¿no? Esa expresión que tú cerrando los ojos, tú sabías qué narrador era, qué deporte estaba explicando y para qué canal, ¿no? Esa frase o esa palabra que iba asociada a ese narrador. Yo pensaba, el día que yo pueda hacer esto, si es que lo puedo hacer, me gustaría tener esa frase. Y hay una expresión en catalán, que es cop de teatre, golpe de teatro en castellano, que se utiliza para describir momentos inesperados, momentos que cambian una historia. Y a mí me pareció que era una expresión chula para explicar eso. Un accidente en una carrera que cambia el devenir de ese gran premio, un adelantamiento crucial que cambia el destino de un mundial, y a cada carrera o cada gran premio intentaba colocar o colar un cop de teatre, un golpe de teatro para ver si la expresión iba cuajando e iba gustando entre nuestros telespectadores. Costó, porque esto es lento, pero al final sí que pasaba que llegábamos de Malasia o llegábamos de Singapur o de Brasil y la gente te paraba por la calle y te decía, hostia, quin cop de teatre, o qué golpe de teatro el otro día en el adelantamiento de Hamilton a Alonso en Hungría, y ves que va gustando. Y cuando yo decidí de hacer ese libro para rememorar estos 11 años de Fórmula 1 en TV3, me pareció que cop de teatre, que es una expresión que a mí me llenó mucho y me provocó grandes momentos de alegría, pues quería que el libro se titulara de esta manera y por eso se titula así. Francés, ¿cuáles son tus objetivos o metas de cara al futuro? A ver, ahora yo quiero seguir siendo periodista deportivo, eso sí, eso lo tengo claro. No me veo ahora periodista de política, por ejemplo, o periodista internacional. Me cuesta verme en esa tesitura. A mí me apasiona el deporte, ya os digo, cualquier tipo de deporte. Si ahora la semana que viene me dices que tengo que hacer hockey, pues haré hockey sin problemas. Ahora estoy en la sección de Barça, cubriendo la actividad del primer equipo del Fútbol Club Barcelona, disfrutando mucho, aunque al equipo no le acompañan los resultados, desgraciadamente, pero me lo estoy pasando muy bien, como me lo pasé en esa etapa de Fórmula 1, y lo que dicte el futuro me lo tomaré bien, sobre todo que acompañe a la salud, eso sí, en esos tiempos que estamos viviendo, pero sí que me gustaría seguir, Luis, vinculado al mundo del deporte. Bueno, Francés, muchísimas gracias por darnos estos minutos de conversación contigo de la Fórmula 1. Agradecido totalmente, y dejarte las cámaras de Pasión por el Deporte para que le envíes un saludo a todos los fanáticos del deporte del motor. Pues eso, a todos los fanáticos, a todos los enfermos, a todos los malalts que decimos aquí en Cataluña del mundo del motor, que os lo paséis muy bien
con este podcast y sobre todo que disfrutéis de todas las disciplinas del motor, de la Fórmula 1, de MotoGP, que también se está poniendo en marcha, por suerte, del Dakar, que es espectacular, y en Sudamérica hay pilotos absolutamente espectaculares. Eso, como decimos aquí en Cataluña, molt gas, mucho gas y a disfrutar. Muchísimas gracias, Francés. Gracias, Luis, por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast y decirles que sigan más cerca de cada jugada. Hasta la próxima.